Bien, saludos estimados estudiantes, un gusto estar con ustedes. Soy el profesor de psicología, mi nombre es Juan Guaranca y hoy día vamos a ver el tema afectividad y motivación, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día, tenemos los siguientes objetivos para esta sesión, ¿no? Diferenciar las manifestaciones de la afectividad, también reconocer los estilos de comunicación e inteligencia emocional y también analizar la teoría de la motivación, la teoría de Maslow y la teoría de Daisy y Raya. Bien, entonces vamos a ver estos objetivos. Bien. Y vamos a comenzar entonces con el tema de afectividad, ¿no? Afectividad se refiere a cómo nos afecta el medio, ¿no? Cómo influye el medio en nosotros, ¿no? Y es que los procesos afectivos se desarrollan en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, va a depender mucho, ¿no? De cómo influyen las personas en nosotros. Por ejemplo, un bebé, ¿no? Tiene necesidades, ¿no? Tiene muchas necesidades. Tiene hambre, tiene sed, tiene frío. Entonces, ¿quién satisface esas necesidades? ¿No? ¿Quién está ahí generalmente para apoyar a ese bebé? ¿No? Entonces, mayormente está la madre, ¿no? Eh, y la madre es la que le da su leche, lo cuida, lo atiende. Entonces, si la madre le tiene paciencia y satisface esas necesidades, en el niño se van a formar afectos, ¿no? Sentimientos, amor, confianza, seguridad, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si nadie satisface las necesidades del bebé, ¿no? Y por el contrario, ese niño recibe maltrato. Entonces en el niño lo que se va a formar es miedo, inseguridad, temores, baja autoestima, es decir, se van a alterar los afectos. Por eso decimos que los afectos dependen mucho de las relaciones interpersonales. Depende cómo el entorno nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades. Si hay correspondencia o no, ¿no? Si nos apoya, nos ayuda, ¿no? Por eso es que ponemos acá los procesos afectivos son vivencias que se manifiestan como resultado de los vínculos que el sujeto establece con su medio físico y social. Y esto va a generar estados de afectación, ¿no? Puede generar agrado o desagrado, ¿no? Dependiendo el trato que haya recibido, ¿no? Ese niño, ese adolescente, ¿no? Los procesos afectivos eh, principalmente se forman en la infancia, ¿no? Predominantemente se desarrollan en la infancia, ¿no? ¿No? Mayormente, ¿no? Bien, también las otras etapas, pero sobre todo en la infancia, ¿no? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver las manifestaciones, ¿no? Afectivas, ¿no? Manifestaciones afectivas, ¿no? Es algo que han preguntado también mucho, ¿no? A ver, tenemos en primer lugar la primera manifestación que es la emoción, ¿no? La emoción viene a ser un proceso psíquico afectivo muy intenso, muy fuerte, pero de corta duración, ¿no? Donde además hay cambios fisiológicos, hay cambios internos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay chicas, ¿no? Y chicos también que van a ver su resultado del examen de admisión, ¿no? Y chicas cuando ven su resultado y ven que ha ingresado, en ese momento la chica grita, llora, ¿no? Su corazón se acelera, su respiración se acelera, y más, ¿no? Se ponen rojas, ¿no? Pero es muy intenso esa reacción, ¿no? Entonces decimos que esa persona está viviendo una emoción, ¿no? Las emociones son así, muy intensas, muy fuertes, ¿no? Pero de corta duración, ¿no? Y donde hay cambios fisiológicos, ¿no? La respiración se acelera, el corazón se acelera, ¿no? Te caen lágrimas, te pones roja, etcétera, ¿no? Entonces así son las emociones. En algún momento todos nosotros hemos vivido emociones, ¿no? Por ejemplo, emoción de placer, o también emociones de miedo, emociones de ira, de furia, ¿no? Hay momentos donde vivimos emociones, ¿no? Bien.
Ahora, ¿dónde está el centro de las emociones? ¿No? Si analizamos el cerebro, ¿no? ¿En qué parte estaría el centro de las emociones? ¿Sí? Entonces se ha llegado a la conclusión que las emociones se experimentan en las regiones subcorticales, ¿no? Si esta es la corteza, el centro de las emociones estarían aquí, en esta región inferior, ¿no? Donde hay muchos núcleos, ¿ya? Por ejemplo, está el hipotálamo, está el hipocampo, la amígdala, ¿no? Son núcleos subcorticales, ¿ya? Y ese conjunto de núcleos forman todo un sistema al cual se le ha llamado el sistema límbico, ¿ya? Sistema límbico. Entonces, estas estructuras, ¿no? Subcorticales forman el sistema límbico, que sería el centro de las emociones, ¿ya? Centro de las emociones, ¿no? Por si acaso. Entonces, tanto el hombre como los animales tienen emociones, ¿no? Tenemos emociones. Muy bien. Bien. En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, tenemos que ver los sentimientos, ¿no? Sentimientos ya son procesos psíquicos afectivos aprendidos, ¿ya? Aprendidos en las relaciones sociales, ¿ya? Las emociones se consideran que son procesos psíquicos innatos, ¿ya? Mientras que los sentimientos son procesos psíquicos aprendidos, ¿ya? Son profundos y duraderos, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento del amor, la confianza, la seguridad, ¿no? La empatía, ¿no? Vendrían a ser sentimientos, ¿no? El compañerismo, la admiración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces decimos que los sentimientos se aprenden, se van desarrollando poco a poco. Por ejemplo, ¿no? Cuando la mamá está con su hijito, ¿no? Si la mamá, por ejemplo, ¿no? Lo atiende, ¿no? El papá también lo cuida, lo atiende, ¿no? La mamá, por ejemplo, le da su lechecita al bebé, ¿no? Lo baña con cariño, le canta, más adelante le lee cuentos, lo estimula, le sonríe, lo hace dormir, ¿no? Lo lleva al parque, juega, le dedica tiempo. Entonces, todo este trato lo que va a generar es que el bebé desarrolle sentimientos, ¿no? Entonces, estos sentimientos van a ser duraderos, ¿no? Se van a formar y van a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si ha habido buen trato, los sentimientos pues serán ¿no? Los sentimientos que se formarán serán de amor, confianza, seguridad, ¿no? Pero si ha habido mucho maltrato, gritos, ¿no? Abandonos, entonces los sentimientos que se van a formar son de inseguridad, desconfianza, ¿no? Frialdad, ¿no? Ese niño no desarrolla la empatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos sentimientos es lo primero que se va a desarrollar, ¿no? En la corteza cerebral, ¿no? En la corteza cerebral. Ahora decimos que los sentimientos, ¿no? Son voluntarios, ¿ya? Van formándose poco a poco, ¿no? En la interacción social, ¿ya? ¿No? No es que surgen, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si un señor le dice a su hija, hija, ¿no? Te vas a casar con esta persona. Nosotros, tus padres, lo hemos aceptado por ti, ¿no? Entonces, eh, ¿la chica aceptaría estar con una persona que no lo conoce? No, ¿verdad? Para aceptar a una persona tiene que haber sentimientos. Y para que haya sentimientos de amor, confianza, tiene que haber interacción. Tiene que haber unas relaciones, ¿no? Un buen trato, ¿no? Tiene que haber comunicación. Se tienen que conocer, ¿no? Entonces, en esa interacción es que van a crecer los sentimientos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces así poco a poco se van estructurando los sentimientos, ¿no? Además, los sentimientos dependen mucho del contexto histórico social, ¿no? Del momento histórico, ¿no? Del contexto, ¿no? Por ejemplo, antes cuando un chico conquistaba a una chica, el chico se arrodillaba ante la chica, recitaba versos, poemas, ¿no? Había mucho respeto a la chica, ¿no? Es más, para salir con una chica tenían que pedir permiso a los padres, ¿no? Y solo podían salir hasta las 5 de la tarde, ¿no? Así era antiguamente, ¿no? Pero ahora ha cambiado mucho, ¿no? Actualmente ya
no hay ese trato de antes, ¿no? Ahora muchas relaciones empiezan por las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, antiguamente los padres almorzaban con los hijos, ¿no? Conversaban con los hijos, ¿no? Dedicaban mucho tiempo a los hijos, ¿no? Había mejores condiciones para estar más tiempo con los hijos, pero actualmente muchos papás no pueden estar conversando con los hijos. A veces están fuera de la casa todo el día. A veces mamá también trabaja. Entonces los hijos están solos, ¿no? Entonces todo eso va a influir en la formación de sentimientos, ¿no? Entonces estos sentimientos dependen mucho, ¿no? Del contexto social, del contexto histórico social, ¿no? Cómo se dan, ¿no? Las relaciones, ¿no? Cómo están las condiciones sociales, ¿no? ¿Bien? ¿Y dónde se forman los sentimientos? ¿No? ¿Dónde se desarrollan los sentimientos? Ya los sentimientos se van a formar en la corteza cerebral, ¿no? En la corteza cerebral. Sobre todo en las regiones temporales, ¿no? Y en las regiones también se dice orbitarias, las regiones más adelante, ¿no? Por la parte inferior del lóbulo frontal, ¿no? Y parte del temporal. Todas esas regiones, ahí es donde se van a estructurar los sentimientos, ¿no? Sentimientos. También es importante resaltar que predominantemente los sentimientos se forman en el hemisferio derecho, ¿no? Hemisferio derecho, ¿no? Principalmente, es ahí donde se forman sentimientos, ¿no? Incluso también la entonación de la voz, ¿no? Cómo tú te expresas, el cariño, el afecto, con qué melodía tú te expresas. Todo eso se forma en el hemisferio derecho, ¿no? Muy bien. Entonces, los sentimientos es lo primero que se forma a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Es lo primero que se desarrolla. Ya sobre esa base se van a desarrollar los conocimientos, los deberes, las obligaciones, ¿no? Pero lo primero que se forma son los sentimientos, ¿no? Y para ello tiene que haber buen trato, buena interacción social, ¿no? Muy bien. Otra manifestación viene a ser el estado de ánimo, ¿no? El estado de ánimo. El estado de ánimo lo han llamado el fondo afectivo que tú muestras cuando tú realizas diferentes actividades, ¿no? ¿Cómo eres tú la mayor parte del tiempo? ¿No? Por ejemplo, hay personas que siempre son alegres, optimistas, ¿no? Risueños. En cambio hay otros que siempre se muestran tristes, ¿no? En cambio hay otros que siempre se muestran enojados o serios, ¿no? Eso que tú muestras a los demás en tus gestos, en tu mirada, y que perdura en ti, eso se conoce como tu estado de ánimo, ¿ya? Estado de ánimo, ¿no? Como dice acá, los estados de ánimo son estados emocionales más o menos prolongados, que dan un colorido determinado a todas, ¿no? A todas las demás vivencias que uno tiene, ¿no? O sea, que cuando uno está conversando, muestra su estado de ánimo. Cuando uno está estudiando, también irradia un estado de ánimo, ¿no? Cuando uno está trabajando, ¿no? En las diferentes actividades, uno va a mostrar un estado de ánimo. O también se le llama el humor, ¿no? El humor, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Bien, ahora, el estado de ánimo, ¿ya? El estado de ánimo eh, está muy relacionado también al temperamento, ¿ya? Al temperamento, ¿no? Es decir, que si una persona, ¿no? Desarrolla buenos sentimientos y también desarrolla un buen estado de ánimo, eso también puede repercutir en tu temperamento, ¿no? En tu temperamento. De tal manera que hay personas que tienen un temperamento más estable, más equilibrado, más calmado. Eso se debe al estado de ánimo también, ¿no? ¿Ah? Cómo es que el estado de ánimo también va organizando tu temperamento, ¿no? Pero ¿qué pasa si, ¿no? Una persona también ha tenido problemas afectivos, ha alterado los sentimientos y ha alterado el estado de ánimo? Entonces eso también va a desorganizar tu temperamento. Y por eso es que hay personas que a veces son impulsivas, ¿no? Algunos son agresivos, ¿no? Reaccionan, ¿no? Sin pensar, ¿no? Entonces está muy ligado al temperamento, ¿no? Este estado de ánimo, ¿no? Muy bien. Y la otra manifestación viene a ser la pasión, ¿no? La pasión. La pasión es un proceso psíquico, ¿no?
muy fuerte, muy intenso, ¿ya? Constante además, que domina toda tu personalidad, ¿no? Que abarca toda tu personalidad, ¿ya? Por el cual tú entregas tu vida a una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein entregó toda su vida a la física, ¿no? Van Gogh entregó toda su vida a la pintura, ¿no? Daniel Alcides Carrión entregó toda su vida a la medicina. Marie Curie entregó toda su vida a la química, ¿no? Entonces, cuando ya tú entregas tu vida a una actividad y no lo cambias por nada, y ahí estamos hablando ya de la pasión, ¿no? Eres una persona que ha formado pasión, ¿no? Por eso se pone acá, pasión es un sentimiento profundo, constante y fuerte que abarca totalmente al individuo y somete la dirección fundamental de su pensamiento y de sus actos. O sea que es como decir, mañana, tarde y noche estás pensando en esa actividad, ¿no? Sea la ciencia, sea el deporte, o entregas toda tu vida a la música, ¿no? Pero todo tu esfuerzo dedicado a esa única actividad. Entonces ahí ya hablamos ya de una pasión, ¿no? Una pasión. ¿Sí? Incluso se habla de tipo de pasiones. Hay pasiones superiores, aquellas pasiones que te llevan a tu desarrollo. Cuando una persona se apasiona por la ciencia, por el deporte, ¿no? Por la música, pero también se habla de pasiones inferiores cuando una persona entrega su vida a los vicios, sea el alcohol, la droga, ¿no? Los tragamonedas, los videojuegos, ¿no? Y hace que ya tú no te desarrolles, ¿no? Entonces ahí hablamos de pasiones inferiores, ¿no? Inferiores. Muy bien. Entonces ahí tenemos. Entonces estas vendrían a ser las manifestaciones de la afectividad, ¿no? ¿No? Entonces, lo que ya han preguntado ya es emociones, ¿no? Esas emociones. También han preguntado sentimientos, ¿no? Preguntado también pasiones, por ejemplo, ¿no? Son, ¿no? Preguntas que ya se han hecho, ¿no? Acerca de los procesos afectivos. Muy bien. Bien, por otro lado, vamos a ver ahora, en primer lugar, los estilos de comunicación, ¿no? Estilos de comunicación acá, ¿no? Las personas siempre se están relacionando, ¿no? Siempre entran en comunicación, ¿no? Pero hay maneras de relacionarnos, hay maneras de comunicarnos, ¿no? A estas formas de comunicarnos lo han llamado estilos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estilo de comunicación pasivo, ¿no? Son aquellas personas que no reclaman sus derechos, son aquellas personas que generalmente son muy inseguras, ¿no? Son muy desconfiadas, ¿ya? Son muy pasivas, justamente muchos de ellos son tímidos, ¿no? Entonces son personas que no defienden sus derechos, como dice acá, ¿no? No defienden sus derechos. También son personas que tienen a veces baja autoestima, ¿no? Pero sí respetan el derecho de los demás, ¿no? Es decir, que eh, sí, pues, ¿no? Muchas veces ponen el derecho de otras personas por encima de sus propios derechos, ¿no? Entonces, son personas que a veces, ¿no? Abusan de ellos, ¿no? Ah, a veces, ¿no? Como no reclaman, no defienden sus propios derechos, entonces tienden a abusar de ellos, ¿no? Porque tienen un estilo de comunicación muy pasivo, ¿no? Muy pasivo. Bien, por otro lado tenemos el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Son aquellas personas justamente que son pasivas, ¿no? No reclaman sus derechos, pero en un momento puede salir la agresividad, ¿no? Ah, en un momento pueden insultar, ¿no? O también incluso pueden hablar mal de otros a sus espaldas, ¿no? Entonces muestran tanto la pasividad y en otro momento la agresividad, ¿no? Por eso se conoce con este nombre, ¿no? Pasivo-agresivo, ¿ya? Entonces no defiende sus derechos, no reclama sus derechos, ¿no? Pero también no respeta el derecho de los demás, ¿no? Porque son agresivos, ¿no? Ofenden, insultan a los demás, ¿no? No defienden el derecho de los demás, ¿no? Muy bien. Pero también tenemos el estilo de comunicación agresivo, ¿no? Son aquellas personas, ¿no? Que muchas veces insultan, agreden a otros,
Es decir, son personas que consideran que sus derechos están por encima de los derechos de otras personas, ¿no? Sus propios derechos están por encima de los demás, del derecho de los demás, ¿no? Entonces, agreden, insultan, manipulan a otros, ¿no? Muchas veces estas personas se llevan mal, ¿no? Siempre tienen conflicto, ¿no? Se pelean, como dicen, ¿no? Se pelean con todo el mundo, ¿no? Se pelean con su familia, ¿no? A veces gritan a su papá, gritan a su enamorado, se pelean en los centros de estudio, ¿no? Tienen conflictos en su centro laboral, ¿no? Entonces son personas muy agresivas, ¿no? Estilo de comunicación agresivo, ¿no? Al final las personas se alejan de ellos, ¿no? Entonces no es bueno ser ni pasivo-agresivo, ni agresivo, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser una persona? Debe tener un estilo de comunicación asertivo. ¿Quiénes son las personas asertivas? Aquellas personas que en primer lugar reclaman sus derechos, ¿no? Aquellas personas que expresan lo que sienten, ¿no? Expresan su punto de vista, sin ofender al resto, ¿ah? Sin tener miedo, ¿no? Expresan sus sentimientos, expresan sus pensamientos, expresan sus actitudes, sus motivaciones, ¿ya? Pero sin ofender a otras personas. Por eso se dice respetando a las otras personas, ¿no? Respetando el derecho de los demás. Pero también es una persona que defiende sus propios derechos, ¿no? Siempre dice lo que siente, dice lo que le gusta y lo que no le gusta también lo dice, lo expresa, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si una persona le invita a salir, ¿no? Entonces la persona de repente, eh, ¿no? Le puede decir, ¿no? Te agradezco la invitación, pero en este momento voy a descansar, ¿no? Me siento muy cansado, pero te agradezco mucho la invitación, ¿no? Será en otra oportunidad. Entonces, decir lo que uno siente, lo que uno piensa, sin dañar a otros, sin ofender a otros, ¿no? Entonces ahí tú estás mostrando tu asertividad, ¿no? Asertividad, ¿no? Entonces, siempre tienes que expresar lo que tú sientes, lo que deseas, lo que piensas, respetando a otros, ¿no? Sin ofender a otros, ¿no? Entonces, pero no te vas a quedar callado, ¿ya? No te quedes callado, ¿ya? Ni tampoco llegues a la agresividad, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Estilos de comunicación, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el concepto de inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¿Qué resulta? ¿Qué pasaba? ¿No? Este concepto surge en los Estados Unidos, ¿ya? Fue creado por dos profesores norteamericanos llamados Salovey y Mayer, ¿ya? Salovey y Mayer. ¿Qué sucedía en los Estados Unidos? Resulta que habían jóvenes que eran primer puesto en las universidades, ¿no? Eran primer puesto en los colegios, sabían bastante matemática, lingüística, ¿no? Como dicen, niños jóvenes cerebritos. Pero cuando ya terminaban su universidad y salían a buscar trabajo, muchas veces no conseguían trabajo. ¿Por qué? Porque eran personas muy tímidas, eran personas con pocas habilidades sociales, ¿no? Eran personas que no habían desarrollado mucho la parte emocional, la parte afectiva, ¿no? La parte social. Entonces, por eso es que desarrollaron o propusieron este concepto, ¿no? La inteligencia emocional. Y dicen que ahora la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia cognitiva, ¿no? Es más importante que solo tener conocimientos, ¿no? Entonces es así como surge este concepto, inteligencia emocional, ¿no? ¿Quiénes crearon este concepto? Salovey y Mayer, ¿ya? Salovey y Mayer. Y posteriormente aparece Daniel Goleman, ¿no? Que era escritor, filósofo, psicólogo, ¿no? Y Daniel Goleman escribe el libro justamente con este nombre, ¿no? Inteligencia emocional, ¿no? Acá está, ¿no? Este librito, de repente ustedes también lo conocen, la inteligencia emocional. Entonces, esto ya lo escribe Daniel Goleman, ¿no? Daniel Goleman.
Entonces, ¿qué plantea Goleman? Que ahora, para tener éxito en la vida, ¿no?, es muy importante desarrollar la inteligencia emocional. ¿Ya? No basta saber de matemáticas, no basta saber el lenguaje, no basta tener conocimiento, sino también hay que desarrollar esta inteligencia, ¿no? Inteligencia emocional. Antes lo llamaban inteligencia social, ¿no? También lo llamaban inteligencia práctica, ¿no? Pero Goleman lo llama así, inteligencia emocional, ¿no? Entonces, él plantea, ¿no? Dice acá, eh, muchas veces hay estudiantes que en el colegio eran término medio, ¿no? No eran primer puesto, digamos, eran término medio, ¿no? Pero sí cuando ya están en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, son personas que dirigen la empresa, son personas con liderazgo, ¿no? Son personas que saben convencer, saben dirigir, saben llegar a otras personas. Ah, ¿y por qué? Ah, es justamente porque han desarrollado la inteligencia emocional, ¿no? Recuerdo que, ¿no?, hace tiempo, ¿no?, hace un tiempo, había unos jóvenes que habían ingresado a la uni, ¿no? Y me decía, uno de ellos me decía, profesor, ingresé primer puesto a la uni, ¿no? Eh, pero ya, ¿qué pasa, profesor? ¿No? Ahora en mi salón hay una chica que me gusta, ¿no?, pero no sé cómo iniciar una conversación, ¿no? No sé cómo relacionarme, qué decirle, cómo mantener una conversación. En el fondo soy muy tímido, profesor. Ah, me cuesta acercarme. Entonces este joven me dice, profesor, eh, nos han dado bastante conocimiento, ¿no?, de matemática, física, química, pero ha faltado un poco esto de liderazgo, habilidades sociales, teatro, ¿no? Es decir, ha faltado un poco desarrollar la inteligencia emocional, ¿no? Inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, ¿no?, y también sentimientos de otras personas, ¿no? Es la capacidad también de motivarnos, ¿no?, y manejar bien las emociones en nosotros y en nuestras relaciones, ¿no?, las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, tiene que ver con todas estas capacidades. Justamente Goleman plantea en su libro, ¿no?, en su libro, que las personas que desarrollan inteligencia emocional es porque han desarrollado 5 habilidades. ¿Cuáles son esas 5 habilidades de la inteligencia emocional? En primer lugar, tenemos el autoconocimiento, ¿no? Conocer nuestras propias emociones. Por ejemplo, conocer en qué momento yo estoy feliz, me siento alegre, contento, ¿no? O en qué momento me siento triste, ¿no? O en qué momento yo estoy sintiendo ira, cólera, enojo, ¿no? Entonces, conocer nuestras propias emociones, ¿no? ¿Para qué? Para que luego también podamos regularlas, controlarlas, ¿no? Entonces, ese es el primer momento, ¿no? Conocer las propias emociones, conocimiento de nuestras emociones y cómo nos afectan, ¿no? Cómo a veces esto hace que, ¿no?, cuando uno conoce sus propias emociones, también tiene conciencia, se da cuenta de sus emociones y luego también puede desarrollar la otra habilidad, que es controlar sus emociones, ¿no?, regular, ¿no? Si uno se da cuenta, ¿no?, uno también podría regular esas emociones, ¿no? Por ejemplo, controlar nuestros celos, nuestra ira, controlar nuestros nervios, ¿no?, nuestra ansiedad, ¿no? Regular, controlar, ¿no? Si estoy llenándome de ira, ¿no?, entonces yo me doy cuenta que estoy llenándome de ira, entonces eh, me doy cuenta, tomo conciencia y eso me va a ayudar también a controlar, ¿no?, a esa cólera, esa ira, ¿no?, ese enojo, ¿no? ¿Para qué? Para poder llevarnos bien, ¿no? Llevarme bien con las personas que me rodean, ¿no? Entonces, tener control, ¿no? Manejar el control de nuestras emociones, ¿no? No dejarnos llevar por los sentimientos del momento, ¿no? ¿Ya? Y, por ejemplo, acá Goleman menciona, ¿no?, a veces hay jóvenes, ¿no?, que eh, son víctimas en su salón, les hacen bullying, ¿no? ¿Ah? Entonces viene el compañero por ahí, alguien empieza a decirle, ¿no?, ner, 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 ¿no?, insulto, ner, ner, ¿no?
Y hay jóvenes que ya no controlan sus emociones, ¿no? Se llenan de ira, de cólera, ¿no? A veces van a su casa, sacan un revólver, regresan a su escuela y disparan a sus compañeros, ¿no? Y cómo si era un joven, ¿no? Eh, este, a veces, a veces es un joven que, ¿no? Mantenía siempre la tranquilidad, pero en un momento, ¿no? No pudo controlar esa ira, esa cólera. Igual, a veces hay jóvenes que son primeros puestos en los colegios, ¿no? Pero de pronto por ahí desaprueba un curso, ¿no? Y el joven le pide oportunidad al profesor, y de repente el profe no le da la oportunidad. Entonces el joven se llena de ira, de furia, y también, ¿no? A veces cuentan, agarran revólver y buscan al profesor, o agarran un arma, ¿no? Una navaja, y buscan al profesor, ¿no? Para hacerle daño. Entonces son personas que tienen conocimiento, son primeros puestos, pero a veces no pueden controlar sus emociones, su ira, su cólera. Entonces uno tiene que regular, controlar, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, toma conciencia, se controla mejor, ¿no? Cuando uno toma conciencia de sus emociones, se puede controlar mejor, ¿no? Además, ¿no? Además, las personas que tienen valores, tienen normas, tienen buena educación, también controlan, ¿no? Se controlan mejor, ¿no? Son personas con principios, con valores, ¿no? Eso permite el autocontrol, la autorregulación, ¿ya? Bien. Tercera habilidad de la inteligencia emocional, tenemos aquí la automotivación, ¿no? Automotivación. Es cómo usar esos impulsos, esa motivación, ¿no? Para lograr nuestras metas, ¿no? Lograr nuestros objetivos. Hay que usar, ¿no? Esa motivación, sus impulsos, que vienen justamente también desde, dice, el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico, ahí estarían las emociones, estaría la motivación, que va a generar un impulso, una fuerza para lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces, por ejemplo, a veces se ven casos de personas que a veces no tienen brazos, ¿no? Pero a pesar de eso salen adelante, ¿no? A veces personas que, ¿no? Este, no pueden a veces coger las cosas con las manos, tienen problemas neurológicos, ¿no? Y de pronto aprenden a escribir con los dedos del pie, ¿no? Ya con los dedos del pie empiezan a agarrar los objetos, ¿no? Incluso empiezan a escribir obras literarias, todo con los dedos del pie, ¿no? Y a pesar de que tienen problemas neurológicos, ejercitan el pie, y el pie ya se vuelve como su mano. Y al final se vuelven grandes escritores, ¿no? Por todo lo que han escrito, por las obras literarias que han producido. Grandes escritores con reconocimiento. Entonces, hay personas que ante la adversidad, las dificultades, no se rinden, sino desarrollan mucho la motivación, ¿no? Su propia motivación, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Ordenar las emociones al servicio de un objetivo, de una meta, ¿no? También las personas con inteligencia emocional han desarrollado la habilidad de la empatía, ¿no? Empatía, que significa la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, ¿no? Entender, comprender cómo se siente otra persona, ¿no? Como dicen, ponerse en el pellejo del otro, ¿no? Por ejemplo, esto se va desarrollando desde pequeño, ¿ya? Desde pequeño, cuando el papá, la mamá también han sido empáticos con nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se daba cuenta de que tú de pequeño tenías hambre, ¿no? ¿Quién estaba ahí, ¿no? ¿Quién te ayudaba? ¿Quién se daba cuenta y quién te apoyaba, ¿no? ¿Quién se daba cuenta que tú de pequeño querías jugar, ¿no? Que alguien juegue contigo, ¿no? Entonces, ¿quién estaba ahí a tu lado, ¿no? ¿Quién era empático contigo, ¿no? ¿Quién se daba cuenta que tú tenías sed, ¿no? Entonces, poco a poco se enseña, ¿no? Eso se va formando, se va enseñando, y se va formando la empatía, ¿no? Entonces, las personas empáticas, ¿no? Saben cómo se siente la otra persona, escuchan, saben escuchar a la otra persona, tienen paciencia a la otra persona, ¿no? Se ponen en el pellejo de otras personas. O sea, como dice acá, la empatía, ¿no? Permite reconocer emociones de los demás, ¿no? Reconocer emociones en otras personas, ponerse en el lugar de otros, ¿no? ¿No? Ponerse en el lugar de nuestros padres, ¿no? Ponerse en el lugar
¿no? De nuestro hermano, ponernos en lugar, si tenemos una enamorada, del enamorado, de la enamorada, de ponernos en lugar de otras personas, de los amigos, ¿no? Y eso ayuda a que uno entienda, comprenda mejor a la otra persona y también gane amigos, ¿no? Se lleve bien con otras personas. ¿Bien? La empatía, ¿no? Y también las personas que son empáticas han desarrollado, ¿no? Buenas habilidades sociales. Y estas habilidades sociales le permiten establecer buenas relaciones interpersonales, ¿no? Justamente saben decir las cosas, ¿no? Las personas que tienen habilidades sociales saben expresarse, saben decir las cosas, ¿no? Sin ofender, como hemos dicho, ¿no? Son personas que, por ejemplo, son asertivas, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que es un asertivo aquella persona que dice lo que siente, dice lo que piensa de buenas maneras, ¿no? Sin ofender, respetando el derecho de las demás personas, ¿no? Dicen que muchas veces es muy importante cómo dice las cosas, ¿no? La forma, con qué entonación lo dice, ¿no? Eso es importantísimo en las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Ya? La manera como dice las cosas, ¿no? De qué forma, ¿no? Sin levantar la voz, sin gritar, sin ofender, ¿no? Hay que saber decir las cosas, ¿no? Con buena entonación. Bien, entonces, ahí también habilidades para relacionarnos, ¿no? Tener habilidades sociales, ser asertivo, ¿no? Entonces, todas estas 5 habilidades, ¿no? Van a formar, ¿no? La inteligencia emocional, ¿no? Estas 5 habilidades son parte de la inteligencia emocional, ¿no? Que plantea Goleman en su libro, ¿no? Justamente acá plantea, ¿no? La inteligencia emocional, ¿por qué es más importante que el cociente intelectual? ¿No? Ahí está. Incluso se pregunta en su libro, ¿no? ¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que más destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más rico, el que más éxito tiene? ¿Por qué unos son más capaces que otros de enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? Justamente porque esas personas han desarrollado inteligencia emocional, ¿no? ¿Ya? Que ahora es muy importante en estos tiempos, ¿no? Es muy importante, ¿ya? 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 Entonces, si, siempre tú di lo que sientes, lo que piensas, no te quedes callado, ¿no? ¿Ya? Si necesitas algo, ¿no? Dilo, ¿no? Pide apoyo, ¿no? Pide un favor, ¿no? No te quedes callado. Siempre expresa lo que sientes, lo que deseas, ¿no? De buenas maneras, sin ofender a otros, ¿no? Hay que desarrollar la inteligencia emocional. Muy bien. Bien, continuando, veamos ahora ya el tema de motivación, ¿no? Motivación, ¿no? Este tema también es importante, ¿sí? Han preguntado también, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la motivación? ¿No? ¿No? ¿Cómo surge la motivación? Ya, motivación viene de la palabra movere, que significa movimiento. Entonces, los psicólogos dicen que hay un proceso que nos mueve, que nos impulsa, ¿no? Para lograr una meta, lograr un objetivo en la vida, ¿no? Entonces, ese proceso interno que nos mueve, nos impulsa, lo han llamado motivación, ¿no? Motivación, ¿ya? Un proceso, ¿no? Una fuerza, ¿no? Un impulso, una energía interna que nos mueve, ¿no? Bien. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo surge la motivación? ¿Cuándo surge la motivación? Entonces ahí se plantea que la motivación surge cuando hay necesidades. ¿Qué significa necesidad? Cuando hay carencia de algo, falta de algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de repente en un momento tenemos la necesidad de comer, ¿no? Es decir, falta nutrientes en nuestro cuerpo, falta alimentos, nutrientes, alimentos, ¿no? Entonces, ante esa falta de alimentos, dentro de nosotros surgen pues necesidades fisiológicas, ¿no? Y esas necesidades fisiológicas van a generar un impulso, una fuerza, ¿no? Para buscar comida, ¿no? Para alimentarnos, ¿no? Entonces,
La motivación surge a partir de necesidades, de falta de algo, carencia de algo. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que la mayor cantidad de necesidades no son biológicas, no son internas, ¿no? La mayor cantidad de necesidades son creadas por la sociedad, ¿no? La sociedad también nos crea necesidades, ¿no? Por ejemplo, la sociedad, ¿no?, nos crea, por ejemplo, computadoras, ¿no? La sociedad creó computadoras y ahora las computadoras es necesario, ¿no? Hace falta, ¿no? En estos tiempos más todavía, ¿no? Donde ahora estudian, ¿no?, de manera virtual, ¿no? Entonces, hace falta, ¿no? La sociedad creó computadoras y ahora es necesario. Es una necesidad creada por la sociedad. La sociedad también creó celulares, ¿no? Y ahora también es necesario, ¿no? Es una necesidad tener un celular, ¿no? Pues la sociedad nos va creando diferentes productos. Nos ha creado vestimentas, ¿no? La sociedad nos ha creado bebidas, ¿no? La sociedad nos ha creado, ¿no?, necesidad de educación, ¿no? Ha creado universidades, por ejemplo, ¿no? Es la sociedad la que va creando, ¿no? Entonces, por eso decimos que la sociedad también crea necesidad. Ahora, para que uno pueda satisfacer esas necesidades, ¿no?, la sociedad ha creado casas, departamentos, ¿no? Entonces, para poder satisfacer todas estas necesidades, ¿no?, ¿qué necesita el hombre? Tener recursos económicos, ¿no? Para alimentarse necesita recursos económicos. Para tener una casa necesita recursos. Para tener computadora, para tener celular, para tener educación, ¿no? Para tener, pues, vestimenta, ¿no? Se necesita de recursos económicos. Eso es lo que ha establecido la sociedad, ¿no? Entonces la sociedad ha creado, ¿no?, información económica. La sociedad nos dice cómo tú puedes satisfacer, ¿no?, estas necesidades: tener casa, tener auto, tener educación, tener computadora. La sociedad ha creado información económica, ¿no? Ha creado reglas, normas para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, toda persona, tarde o temprano, va a tener que tener ingresos económicos. Es decir, va a tener que trabajar, ¿no? Todos, ¿no? Y con esos ingresos económicos podrá satisfacer las necesidades, ¿no? Las necesidades. Podrá también apoyar a su familia, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo surge la motivación? A partir de las necesidades que ha creado la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita están motivados por ingresar a la universidad, ¿no? Pero es algo que ha creado la sociedad, ¿no? La sociedad creó universidades, ¿no?, centros de estudios superiores. Entonces ustedes están motivados por eso, ¿no?, por ingresar a la universidad, ¿no? Bien, entonces acá, en pocas palabras, también podemos decir que la motivación es un proceso psicológico superior que orienta la actividad en función a motivos. Resulta que ante una necesidad, ¿ya?, por necesidad de alimento, el cerebro inmediatamente forma una representación mental de lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Esa imagen de lo que yo quiero alcanzar se llama el motivo, ¿ya? Motivo. O también se le conoce como deseo, ¿ya? Motivo o deseo. Y es este motivo, ¿no?, o deseo tan fuerte que va a impulsar nuestra conducta hacia la meta, ¿ya? Hacia la meta, ¿ya? Entonces, no olvidar, ¿ya? La motivación aparece cuando hay necesidad, ¿no? Muy bien. Bien, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora sí las teorías de la motivación, ¿no? Teorías de la motivación. Entonces, vamos a ver acá dos teorías de la motivación, ¿ya? En primer lugar, veamos la teoría del psicólogo humanista Maslow, ¿ya? Abraham Maslow. Que resulta que Maslow dice que hay mucha necesidad, ¿no? El hombre tiene muchas necesidades. Él, la sociedad también, ¿no?, ha creado muchas necesidades, ¿ya? Pero ¿qué hizo Maslow? Maslow, todas esas necesidades que ha creado la sociedad, ¿no?, los ordenó en una pirámide.
y dijo que para satisfacer las diferentes necesidades, uno tiene que seguir un orden de prioridad. Es decir, hay necesidades que son básicas para la vida. Por lo tanto, esas son las que se tienen que satisfacer en primer lugar, ¿no? ¿Ya? En primer lugar, hay que satisfacer las necesidades fisiológicas. Entonces puso, pues, en la base de la pirámide, puso a las necesidades fisiológicas, ¿ya? Es decir, que lo primero que tiene que satisfacer el hombre es el hambre, la sed, sueño, ¿no? Sexo, necesidad de oxígeno. Estas necesidades son básicas para la vida. Si uno no satisface estas necesidades, simplemente se muere, ¿no? Desaparece, ¿no? Entonces, es lo primero que hay que satisfacer, ¿no? Pues todo ser humano tiene que satisfacer las necesidades fisiológicas, ¿no? En primer lugar, ¿no? Porque él dice, pues tú no puedes estar pensando en necesidades superiores, tener, qué sé yo, un premio, ¿no? Tener un departamento, una casa, si primero no has comido, ¿no? ¿Ah? O sea, lo primero que hay que hacer es satisfacer la necesidad fisiológica. Y de ahí sigue ya, hay un segundo nivel, ¿no? Y en el segundo nivel, más lo pone las necesidades de seguridad. Es decir, si tú ya has satisfecho las necesidades básicas, hambre, sed, sueño, ¿no? Recién puedes pensar en satisfacer la necesidad de seguridad, ¿no? Por ejemplo, tener una vivienda segura, vivir en un barrio seguro, ¿no? Tener una estabilidad laboral, ¿no? Tener una seguridad educativa, ¿no? Tener una estabilidad económica, ¿no? O sea que el ser humano busca una seguridad, una estabilidad, estar fuera de peligro, ¿no? Estar fuera de peligro, ¿no? ¿No? Por si acaso. Entonces, incluso seguridad en la salud, ¿no? Pero para lograr esa seguridad, primero uno tiene que satisfacer la necesidad fisiológica, ¿no? Recién ahí uno empieza a satisfacer la necesidad de seguridad. Seguridad. Luego, en tercer nivel, está la necesidad de amor y pertenencia, ¿ya? También se le llama necesidad de afiliación, ¿no? Y también se le conoce como la necesidad de gregarismo, ¿no? Gregarismo. ¿Qué implica? Ya, en este nivel, el ser humano busca vivir en grupos, ¿no? Tener amistades. Aquí también estaría tener una familia, ¿no? Formar una familia, ¿no? Y no solamente formar una familia, sino también de repente pertenecer a un partido político, pertenecer a un grupo empresarial, o pertenecer a un grupo de científicos, ¿no? Pertenecer a un club, ¿no? O sea, vivir en grupos, ¿no? Tener relaciones sociales, ¿no? Porque sabemos que uno aprende de otras personas, ¿no? Uno aprende de los más experimentados, pero para eso uno tiene que relacionarse, ¿no? Entonces, ese es en tercer lugar, ¿no? ¿No? Ahora supongamos que uno ya ha satisfecho necesidad fisiológica, seguridad, necesidad de amor, necesidad de filiación. Entonces, ahora recién uno puede pensar en satisfacer la necesidad de estima o reconocimiento, ¿no? O sea, toda persona busca que sea reconocido su trabajo, su esfuerzo. Toda persona también busca ser aceptado, valorado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablando de estima, reconocimiento, ¿no? Podemos hablar también, por ejemplo, de los reconocimientos que reciben en las diferentes profesiones, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que aportan en medicina le dan el premio Nobel, ¿no? Los que aportan economía, en química, les dan el premio Nobel, ¿no? Es un reconocimiento a su trayectoria, a su esfuerzo. A los que aportan en música le dan el Grammy, ¿no? A los que aportan en películas le dan el Oscar, ¿no? Un reconocimiento, ¿no? A los que juegan bien al fútbol, ¿no? Los reconocen con el Balón de Oro, ¿no? El Balón de Oro, ¿no? Entonces, y este es un cuarto nivel, ¿no? Necesidad de estima, de reconocimiento, de aprecio, de aceptación, ¿no? Muy bien. Ahora, pero luego dice Maslow que todo ser humano tiene potencialidades, todo ser humano tiene algunos talentos, ¿no?
Entonces, ¿qué busca el ser humano? Quiere desarrollar todas sus potencialidades, todas sus áreas, ¿no? Llegar al máximo desarrollo de todas sus potencialidades, ¿no? Entonces, cuando una persona ya llega a desarrollar todo su potencial, todas las áreas, entonces ahí recién habrá cubierto esta necesidad, la necesidad de autorrealización, o también se le conoce como necesidad de autoactualización. Aquí ya uno hace las cosas no porque te falta algo, ¿no? O careces de algo, sino lo haces por placer, ¿no? Por agrado, satisfacción, ¿no? Entonces, ya esta es la cúspide, ¿no? La pirámide, digamos, ¿no? La cúspide, la parte superior de la pirámide, ¿no? La necesidad de autorrealización, ¿no? Entonces, según Maslow, todos ya venimos con una motivación interna que busca, ¿no? Esa motivación interna genera nuestro desarrollo, ¿no? Es como una fuerza para lograr metas, ¿no? Cubrir diferentes necesidades, ¿no? Hay una fuerza interior, ¿no? Hay un impulso interior, innato, consciente, dice, ¿no? Que va a permitir que uno desarrolle todo esto, perdón, pueda satisfacer todas estas necesidades, ¿no? Y al final, si logras cubrir todas las necesidades, se va a sentir autorrealizado, ¿no? La persona se va a sentir plenamente feliz, ¿no? O autorrealizado. Muy bien, ¿ya? Maslow, ¿no? Psicólogo Maslow, humanista, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos la teoría de la motivación según Deci y Rea, ¿no? Ellos plantean que hay dos tipos de motivación, ¿ya? Dos tipos de motivación. Hay una motivación extrínseca, ¿no? En este caso, la motivación depende más de factores externos, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño hace la tarea por una propina, ¿no? O sea que lo que lo motiva es la propina, algo externo, ¿no? O cuando el niño hace la tarea por la nota, ¿no? O sea, lo que lo motiva es la nota, ¿no? Que le pongan una buena nota, ¿no? O también cuando un trabajador, ¿no? Produce, hace sus deberes por el sueldo, el pago, ¿no? La paga, ¿no? El reconocimiento económico, ¿no? Entonces, en esta motivación extrínseca, ¿no? La motivación depende mucho del premio, la recompensa, ¿no? De un reconocimiento externo, ¿no? O porque alguien también te presiona, ¿no? Hay una obligación externa, ¿no? O también haces algo por evitar un castigo, ¿no? Realizas una conta para evitar castigo, ¿no? Entonces, estudias para evitar, ¿no? Una sanción, un castigo de parte del profesor, ¿no? Entonces ahí se dice que la motivación, ¿no? Es extrínseca, ¿no? Se orienta a factores externos, como el sueldo, las calificaciones, los premios, las obligaciones y la aprobación de otras personas, ¿no? Pero la persona no debe desarrollar la motivación extrínseca solamente, sino que debemos desarrollar sobre todo la motivación intrínseca, ¿ya? En la motivación intrínseca, ¿no? Uno realiza las conductas porque eso le genera placer, ¿no? Uno hace cierta conducta por agrado, por satisfacción, ¿no? Ya uno lo hace por su propia autonomía, su propia convicción, ¿no? No lo hace porque alguien te obliga, ¿no? Alguien te presiona, ¿no? Sino lo haces por motivación propia, ¿no? Tú mismo decides, ¿no? Autónomamente, qué es lo que te gusta hacer, qué te agrada hacer. Y además tú sientes que al hacer esa actividad estás logrando tus metas, estás desarrollándote, estás creciendo como persona. Entonces haces una tarea con mucho agrado, con mucho placer, porque la sientes interesante, sientes que esa actividad es muy provechosa para tu desarrollo. Entonces ahí hablamos de una motivación intrínseca, ¿no? Ya el placer deriva de la realización de la actividad en sí misma, ¿no? Al hacer esa actividad ya te genera mucho placer, sin la necesidad de que exista recompensas o controles externos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Dos tipos de motivación. Muy bien, extrínseca, intrínseca. Muy bien. Bien, entonces hemos visto, ¿no? Hemos visto el día de hoy el tema de la afectividad,
¿no? Hemos visto también estilos de comunicación, el concepto de inteligencia emocional, y también hemos visto la motivación, ¿no? Y finalmente teorías de la motivación. Bien, Juancitos, entonces vamos a quedarnos acá y luego vamos a continuar con su práctica, ¿no? Las preguntas que tienen que ver con este tema, ¿no? Vamos a resolver su práctica. Bien. Gracias, jóvenes, por su atención, ¿ya? Nos vemos en la práctica. Bien.